este conversatorio, este webinar Medicina del Deporte en Estados Unidos, estrategias para la transición profesional y el marco legal migratorio. Agradezco a todas las personas que realmente han sacado su tiempo para estar aquí conectados con nosotros en este interesante y salí un poco de lo habitual de los conversatorios, webinars que hacemos más desde el entorno académico, pero que nos pareció algo interesante de cara a muchas situaciones que podemos estar presentando y seguramente con muchas inquietudes relacionadas con estos nosotros, los médicos que ejercemos en nuestro país, aquí en Colombia o en otros países de Latinoamérica. Eh, Antes de iniciar a conversar, voy a presentar de manera general a nuestros invitados que van a estar hoy acompañándonos a través de su conocimiento y su experiencia, para que sean ya ellos cuando vayan a hacer la intervención, pues comprendamos y sepamos quiénes están aquí presentes. Tenemos en primera instancia, como tal, a la doctora Nathalie Roa, quien es abogada de profesión, al doctor Jaime Roa, que es médico especialista en medicina del deporte, y a la doctora Beatriz Agüero, también médica especialista en medicina del deporte. Nosotros hemos querido, a través de este conversatorio, y nace de una idea bien interesante. Hablando con el doctor Jaime, que vuelvo y repito, médico especialista en medicina del deporte, y que también es fisiólogo del ejercicio, que es fisiólogo clínico del ejercicio certificado por el Colegio Americano de Medicina del Deporte, especialista certificado en rendimiento y ciencias del deporte, también e instructor de la AJA en soporte vital cardiovascular avanzado, básico y avanzado, y fundador y director científico de SportMed Training en Orlando, Florida. Y con la doctora Beatriz Agüelo, que también, como él mencionaba, médica especialista en medicina del deporte y la actividad física, egresada de la Universidad de Quindío como de médica cirujana y especialista de la Universidad del Bosque, igual que el doctor Roa. Y ella actualmente también está ejerciendo su carrera profesional en los Estados Unidos, donde ha obtenido certificaciones como Medical Assistant en electrocardiografía y también tiene certificación de fisiología del ejercicio del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Cuando yo conversé con ellos inicialmente, entendiendo que tenía una experiencia en Estados Unidos y que estaban trabajando en Estados Unidos, tuvimos una conversación a comienzo de este año. Una conversación, como digo, de colegas, desde la amistad, como yo estaba un poco inquieto con, venga, ¿ustedes cómo les ha ido? ¿Cómo van? Y empezamos a conversar y a raíz de esa conversación nació esta idea, y eso fue hace ya unos meses, como, oiga, ¿por qué no hacemos algo? ¿Y por qué no conversamos con colegas nuestros y que ustedes narren un poco su experiencia que han tenido, cómo fue ese trasegar? Porque yo creo que a más de uno nos interesa esto, independientemente, digo, de pues, las situaciones que llevamos desde nuestra actividad laboral aquí en Colombia o en otros países de Latinoamérica, pues siempre hay algo que uno anhela de pronto, que puede haber un mejor futuro en otro lado. Y basado en eso es que pues el doctor Jaime Roa me comenta que pues la doctora Nathalie Roa, ella podría también asesorarnos un poco, guiarnos un poco sobre esto. Como mencionaba, la doctora Nathalie Roa es abogada de inmigración, fundadora de NR Immigration Law, con más de 15 años de trayectoria legal y licenciada para ejercer en Florida, Washington, D.C. y en Colombia. Ella se especializa en inmigración profesional corporativa y visas de talento, ayudando a especialistas, a médicos y a profesionales de alto nivel para alcanzar sus metas migratorias en Estados Unidos. Y entendiendo ese perfil, pues nos pareció bien interesante poder hacer esto, que hoy por hoy a ustedes hoy los congrega. Y haciendo esta presentación, si algo obvié de sus presentaciones, pido excusas. Sin embargo, creo que es un buen escenario para que podamos escucharlos. En primera instancia,
Me parecería interesante, pues muchos también con esa incertidumbre, porque vimos cómo la doctora Beatriz Agudelo, vimos cómo el doctor Jaime Roa parten a Estados Unidos y vuelvo y repito, parte de este conversatorio nace de esa iniciativa de, venga, ¿cómo están ustedes por allá? Pues que nos comenten un poco sobre su trasegar. Me gustaría iniciar con la doctora Beatriz Agudelo, luego de pronto hablar, darle paso a la doctora Natalie Roa para que ella nos converse un poco desde esa óptica, desde el pensamiento del abogado, en este caso la abogada, y luego pues con el doctor Jaime Roa. Si les parece, vamos a hacer este conversatorio de esta manera, recordando a los asistentes las reglas básicas que tenemos para nuestros conversatorios: mantener cámaras apagadas, el micrófono cerrado. Si tenemos alguna inquietud, podemos aquí en nuestro chat de esta transmisión poder ir colocando las preguntas en la medida que si yo veo algo que podamos interrumpir a nuestros panelistas para atender la inquietud, lo podemos hacer en ese momento. Sin embargo, si no, pues las dejamos hasta el final. Agradezco nuevamente a todas las personas que están aquí conectadas, a la doctora Beatriz Agudelo, al doctor Jaime Roa y a la doctora Natalia Roa por haber aceptado esta invitación, y pues los escuchamos. Doctora Agudelo, bienvenida, Beatriz. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Manuel, por la oportunidad pues, de poder contar mi historia con mis colegas. Es un momento pues como muy gratificante para mí y espero que a uno o a muchos pueda servirles algo de lo que yo he vivido en estos 2 años y medio que he estado en Estados Unidos. Y es así como luego de 5 años de experiencia como médico general, luego de 15 años de experiencia como médico especialista en medicina del deporte, decido migrar a los Estados Unidos. eh, con mis 2 hijas, como les decía y como me presentó el doctor Juan Manuel, soy médica egresada de la Universidad del Quindío, médica cirujana, médica especialista en medicina del deporte, y luego de estos 20 años de experiencia, pues siguiente. Decido entonces, bajo una solicitud que hizo mi hermana de residencia, como unos 14 años antes, eh, decido presentarme a la entrevista que me salió luego de esperar este tiempo, y me toca tomar una decisión, estando pues estable, con mi trabajo estable en Colombia, con mi familia, pues digamos que teniendo una estabilidad familiar y una estabilidad laboral. Entonces es así como di este primer paso, y les voy a contar qué es lo primero que tiene uno que tener como para tener oportunidades en ese país, y es esto que pueden ver allí. Primero, tener un tipo de visa que le otorgue a usted un permiso de trabajo, o como en mi caso, que tenía una residencia permanente por mi estatus pues con la familia, o tener algún tipo de estatus protegido, que es lo que nos va a hablar posteriormente la doctora Natalie. Siguiente. Luego entonces decidí cómo hacer todos los documentos con los cuales llegaría aquí. Y es así como yo realicé la transcripción de las notas y del diploma como médico cirujano y como médico especialista eh, desde Colombia. Adicionalmente, cuando ya, digamos, llegué aquí, obtuve pues como lo primero, la identificación aquí, que es la licencia de conducción, y en lo que falló un poco fue la parte del idioma, porque pues yo pensaba realmente que con lo que sabía de inglés y con lo que durante el estudio como médico y médico residente era suficiente para poder eh, como defenderme aquí en los Estados Unidos, y cuando llegué aquí pues fue diferente.
fue diferente tener que hacer una conversación normal, fue diferente tener que hacer entrevistas, eh, fue diferente tener que entender a los nativos hablantes. Entonces, pues básicamente estos documentos y estos puntos son claves que los tengamos para poder avanzar aquí más rápidamente. Siguiente. Entonces, llegué en el año 2023, ya voy a cumplir los 3 años, y me encontré con este tipo de fundaciones que apoyaron mi idea de poder ingresar en el área médica en Estados Unidos. ¿Puedes hacerle un clic, por favor, a la imagen? Esta es una de las entidades en las cuales me encontré que ayudan básicamente a todos los profesionales, no solamente a los médicos, sino a todos los profesionales a incursionar en sus ámbitos profesionales en Estados Unidos. ¿Cuáles son los requerimientos que ellos tienen? Pues simplemente que tengan una visa, que tengan un permiso de trabajo, que hayan vivido en los Estados Unidos, que no pasen más de 10 años de haber vivido en los Estados Unidos, que pasen un nivel de inglés que sea un B1 y que tengan como una meta de cómo integrarse bajo su profesión en los Estados Unidos. Es absolutamente gratis y lo que hacen básicamente es ayudarte a hacer una hoja de vida que es distinta de los Estados Unidos. Mi hoja de vida acá es una sola página, prepararte para las entrevistas y conectarte en una red de trabajadores los cuales te puedan ayudar y te ponen un tutor para que vayas ascendiendo poco a poco y lograr integrarte en el campo laboral, dependiendo de la profesión pues que tengas. Pero principalmente, siguiente, por favor. Siguiente. Pero principalmente fue esta entidad. La entidad anterior es a nivel nacional en Estados Unidos. Pero Hark me encontré que en Nueva York, donde estoy yo residiendo, básicamente esta entidad con una universidad privada se encarga de ayudar al personal médico y paramédico en incursionar en el área médica. Esta entidad fue la que entonces inicialmente me ayudó a mí dentro de Syracuse, que es la parte donde vivo, a hacer mis primeros pasos siguientes, que fue a titularme como Medical Assistant. Para obtener este título, pues básicamente yo lo que tuve que hacer fue presentar ante el ARMA la transcripción de las notas y la transcripción de mi diploma. Eh, y básicamente me recomendaban que no hubiera pasado un año de haber tenido como la última experiencia como médico o la última experiencia en el área médica. Eh, Esto, pues básicamente, siguiente, por favor. Esa es la parte, esa foto que vieron allí es la parte donde estoy trabajando ahora como Medical Assistant en University Internist East de Syracuse. Y entonces esto básicamente me sirvió para obtener este primer registro, que es el que ven ahí como Medical Assistant. Lo que yo hago en este momento y es el trabajo en el cual ya voy a cumplir 2 años, es en una oficina de consulta externa de médicos internistas, hacer la primera parte de la historia clínica, todo lo que es la anamnesis, el motivo de consulta, a qué vienen y hacer la parte de los signos vitales y dejar ya preparado al paciente para que llegue el médico internista y pueda, digamos, hacer su examen físico, su diagnóstico y demás. Entonces, fue así como yo empecé directamente en una consulta externa de un complejo hospitalario y externo grande que se llama Upstate en Nueva York. Luego decidí que adicionalmente tenía que estudiar algo más y fue así entonces como estudié para hacerme
tecnólogo en electrocardiograma. Acá para todo toca certificarse. Entonces no solamente es estudiar, sino que adicionalmente toca obtener su certificación que lo acredite como que realmente puede desempeñarse como tecnólogo en electrocardiograma. Y obtuve pues los dos títulos. Y posterior a esto, entonces dije, bueno, mi próximo paso va a ser fisiólogo clínico del ejercicio con el Colegio Americano de Médicos del Deporte. Para eso me solicitaron tener o una maestría en algo del deporte o tener pues como la experiencia clínica suficiente y las horas clínicas suficientes en la prescripción del ejercicio. Fue así entonces como decidí hacer mi acreditación, la acreditación de los estudios que tenía en Colombia, y me acreditaron con un máster, con un major en Sport Medicine, como lo pueden observar allí. Con esto me presenté al Colegio Americano y allí se pasa pues por como el estudio si cumplo con los requisitos, y me dieron la aprobación para presentar el examen, el cual estoy pendiente de presentarlo en el mes de septiembre. Siguiente. Es así entonces como cada uno puede tomar un camino diferente aquí. Ese fue el camino que yo recorrí: Medical Assistant, técnico en electrocardiograma. Básicamente estos son los otros caminos que los otros médicos podrían tomar, que es como Physician Assistant o como Nurse Practitioner, que básicamente es como un médico general, o tomar los exámenes para acreditarse aquí en Estados Unidos como médico y pues hacer la residencia. Siguiente, por favor. Cada uno tiene un tiempo determinado. Los tiempos más cortos serán el Medical Assistant, las certificaciones como tecnólogos, que tomarán 3 a 12 meses. Ya el Physician Assistant o el Registered Nurse tomará de 1 a 4 años, generalmente nos toma 2 años. Y ya después como presentarse a certificarse como médico y hacer la residencia como médico del deporte clínico o médico del deporte quirúrgico, va a tomar más tiempo porque acá es una subespecialización. Entonces, generalmente son los médicos internistas, urgenciólogos, pediatras, los que posteriormente se subespecializan en médico clínico del ejercicio, de medicina del deporte, o los ortopedistas, los médicos del deporte quirúrgicos. Siguiente. Finalizando entonces, lo que he aprendido de este camino es que los documentos legales son la base de todo, porque no sirve ninguna certificación si no tenemos estos documentos legales, que los títulos realmente que tenemos sí se pueden utilizar aquí, incluyendo el título que tenemos nosotros como médicos especialistas de medicina del deporte, porque muchas veces yo escuchaba que nuestras residencias no servían, y sí sirven aquí realmente. Y básicamente que la estrategia que usted tenga y como lo ordenado que pueda hacer y lo que pueda ir avanzando en el idioma le van a ayudar para hacer mejores cosas aquí. Siguiente. Básicamente esto entonces era lo que les quería contar: documentos, certificación, y con esto puedes ir creciendo en Estados Unidos como profesional. Y agradezco mucho entonces que hayan escuchado esto, y les dejo aquí, siguiente, por favor, mi correo electrónico. Muchas gracias. Cualquier cosa en que pueda yo ayudarlos, estaré abierta a responderles. Sí. Muchas gracias, doctora Beatriz Abuelo, por compartirnos un poco ese paso a paso que ha tenido a lo largo de estos 2 años y medio que pues, decide tomar esta iniciativa, tomar esa decisión, ¿no? Seguramente hay algunas preguntas, algunos comentarios o inquietudes que vamos a tener, entonces vamos a estar pendientes de todas maneras, pero es muy importante esto último que siempre lo menciona, y eso lo hablamos nosotros en esa charla que tuvimos telefónica hace unos meses, donde decíamos, siempre uno cree que muchas veces lo que uno estudia acá pues no tiene mucha validez y trascendencia para allá, y que mucha gente, la forma como un médico puede llegar a trabajar allá
y es salir un poquito de esa, yo digo, y perdón la expresión, ignorancia, es que no necesariamente nosotros tenemos que llegar allá a hacer cosas diferentes a lo que estudiamos. Yo creo que de ahí nace esta idea de entender un poco que podemos hacer algo diferente y manteniendo, como todo lo dices ahí muy concretamente, todo bajo el rigor de la ley. Es por eso que queremos darle paso entonces a la doctora Natalie Roa, abogada, quien nos va a hablar de esto, de esa parte legal, de cómo hacer las cosas bien para estar tranquilos. Ahí en su momento yo les preguntaba, bueno, ¿y ustedes con todo este tema, inmigración, todo el tema del cambio de gobierno en Estados Unidos, cómo se afecta, todo acá? Y decían, pues me decían, no, pues realmente pues no lo sentimos de esta manera porque pues todo lo estamos haciendo bajo la ley. Entonces, le damos paso entonces a la doctora Natalie Roa, doctora Beatriz, las quedamos aquí esperando para ver si tenemos algunas inquietudes. Me agrada verte nuevamente y bueno, esperando vernos en persona en un momento. Te agradezco y Claro que vamos a sí. estar pendientes. Gracias. Doctora Natalie, bienvenida nuevamente. Muy buenas noches a todos, Juan Manuel, muchas gracias. Bueno, y gracias por esta oportunidad para que ustedes puedan entender un poco de lo que Beatriz acabó de explicar, pero un poquito ese retroceso, ese paso de cómo llegar a ese permiso de trabajo, cómo llegar a ese proceso de residencia. Porque muchos creen que si van a ejercer, por ejemplo, la medicina, tienen que realizar cada uno de los steps, tienen que hacer la residencia médica. Y aquí voy a explicar parte de eso y como también parte de otros pasos que pueden seguir. Como ya saben, mi nombre es Natalie Roa, abogada de migración. Estoy licenciada en el estado de la Florida y en el distrito de Washington, D.C. También soy abogada colombiana, con 15 años más de experiencia legal en el campo. Y el proceso de migración, ya llevo varios años de experiencia, me ha apasionado muchísimo porque yo creo que no hay algo más satisfactorio que entregarle una residencia permanente, en el caso de entregarle la visa a mis clientes, y que después de tanto esfuerzo en la etapa profesional que han vivido en sus países lo puedan ver reflejado también en Estados Unidos. Entonces, como lo comentaba Beatriz, existen pasos para poder efectivamente llegar a esa etapa de si quieren ejercer en la parte de medicina y son realizar los steps médicos. Por supuesto, estos steps tienen que presentar los exámenes, tienen que tener el idioma y hacer una residencia médica. Sin embargo, existe una parte positiva y no es necesario solamente llegar bajo esos steps, porque muchos me dicen, pero no quiero volver a empezar casi desde cero, volver a estudiar otra vez medicina porque ya estudié efectivamente en mi país, y es poder llegar por esa parte de investigación, por esa parte de la ciencia, que es una ruta que nos llega sin necesidad de tener que volver a realizar toda la parte médica. Y este es el paso a paso que les quiero explicar un poco más de esa parte médica y migratoria, digamos que migratoria en los Estados Unidos, cómo pueden llegar a realizar y obtener esa residencia permanente. Entonces, existen los dos caminos del éxito, por supuesto, como les acabo de mencionar. Existen fundamentalmente dos caminos hacia el éxito en Estados Unidos. Entonces, el primero es la ruta, la clínica tradicional, que es regulada por el ECFMG y que requiere aprobar las etapas del USML y que es completar efectivamente con su residencia médica los steps en Estados Unidos. Pero segundo, como ven en pantalla, tenemos esa vía de las ciencias de investigación. Muchos de mis médicos aprobados actualmente como clientes, médicos extranjeros, tienden a tomar esta ruta porque, por supuesto, es más corta, más rápida, donde pueden obtener esa residencia permanente y en donde no exige revalidar el título para si deciden optar por la parte de investigación y de asesoramiento, porque se apoya efectivamente en credenciales de alta reputación internacional, es o ideal para fundar empresas y centros de rendimiento físico, por ejemplo. Ahora, para la parte médica, si un médico extranjero decide que quiere efectivamente realizar esa parte de todos los steps, como ven en pantalla, realizan el step 1, fundamento de la ciencia, evalúa la comprensión de ciencias básicas de la medicina, el step 2, todo el conocimiento clínico, y el step 3, que efectivamente lleva a esa práctica independiente donde debe realizar esa residencia médica en los Estados Unidos. Ahora,
Quiero que entiendan un poco el tema del sistema migratorio en Estados Unidos y existen dos clasificaciones grandes en las visas de Estados Unidos y es las visas de no inmigrante y las visas para poder emigrar. Las visas de no inmigrante, como muchos de ustedes la conocen, son esas visas de turista, de estudio, algunas de inversión, que todas tienen algo en común y es, los va a permitir tener en Estados Unidos temporalmente, ¿ok? Pero ese fin es que deben retornar a su país de origen al finalizar el periodo que Estados Unidos les ha permitido. Entonces, para los que quieren tener algo más temporal, se les puede abrir, digamos que dos rutas. La primera es una visa de O1, que significa es una visa de talento, en donde requiere tener un patrocinador, es decir, una empresa que los pida, si cumplen con los requisitos, por supuesto. Tener una visa de H1B, que también requiere un patrocinio de empleo, y una visa de E2, que es una visa inversionista, dependiendo del tratado de cada uno de los países, si tienen un tratado de inversión con Estados Unidos. Voy a explicar brevemente un poco cada una de estas visas. Entonces, para la visa de la O1A, que es una visa de talento, ¿ok? Deben cumplir, que es una visa de talento extraordinario, deben cumplir ciertos requisitos. Y como ya les mencioné anteriormente, requieren tener un patrocinio en donde necesitan un empleador o un agente en Estados Unidos que respalde esa petición. Además, se debe demostrar que el talento es extraordinario mediante galardones nacionales o internacionales en medicina y deporte, para el caso de ustedes, membresías exclusivas y un historial sólido de investigación y publicaciones científicas. Es decir, para los que estén para esa parte investigativa, publicaciones, ese es el cliente que yo le voy a decir, nos vamos con una visa de talento extraordinario si tienen el patrocinador. Ahora, una visa de H1B es una ruta un poco más corporativa por excelencia, en donde se exige que el patrocinio sea de una organización que inicie la petición mediante una oferta formal para un puesto que requiera conocimientos altamente especializados y como mínimo el título de médico. Ahora, este proceso se requiere pasar por el Departamento de Trabajo, en donde se requiere una certificación laboral, se tiene que tener un salario prevaleciente usualmente en el campo, por supuesto, y además está sujeto a un cupo de una lotería anual. Y adicionalmente, hace poco hubo un cambio con la visa de H1B, en donde se implementó que la tarifa actual por cada aplicante es de $100,000. Entonces, como por supuesto esta tarifa actual se incrementó tanto, esta visa en estos momentos no se está utilizando mucho y se está mirando opciones alternas a una visa de H1B. Ahora, requisitos para una visa de inversionista, una visa de E2. Actualmente Colombia se encuentra en el Tratado de Comercio con Estados Unidos, en donde permite que los nacionales colombianos puedan aplicar este tipo de visas. ¿Qué dice la ley? La ley dice, no requiere tener un monto específico para poder aplicar una visa de inversionista, ¿ok? Más que todo, el monto tiene que ser sustancial. ¿Qué significa? Que realmente se pueda constatar, por ejemplo, que se pueda demostrar que el monto que están invirtiendo, voy a poner un ejemplo, $80,000 o $100,000, sea lo suficiente para demostrar que pueda soportar el negocio. Por ejemplo, pueden efectivamente tener un local, un tema de temas médicos que quieren realizar, y si se soporta lo suficiente que tenga esa inversión, efectivamente van a poder tener una visa inversionista, lo cual es un paso alterno para poder tener una visa temporal. Ahora, como les expliqué hace un momento, existe las visas para poder de no inmigrante y también existe la categoría de las visas para poder inmigrar a los Estados Unidos. Esta categoría de visas, todas tienen el mismo fin, y que es obtener una residencia permanente. En el caso de Beatriz, por ejemplo, ella obtuvo su residencia permanente por lo que contaba con el proceso de familia. Lo que brevemente comentó es que un familiar la pidió y obtuvo su residencia. Sin embargo, muchas personas no tienen esa oportunidad, no tienen la oportunidad de que tengan un familiar ciudadano o residente, en fin, y les abren camino de las dos visas que ven en pantalla, ¿ok? Que es una visa de talento extraordinario para obtención de la residencia permanente, una EB1A, o una visa de EB2 de interés nacional. ¿Por qué estas visas son tan pedidas realmente hoy en día? Porque no se requiere un patrocinador, ¿ok? Se pueden sí mismo pedir. Y esto es
digamos que si la persona califica y aplica, por eso estas visas son tan buenas. ¿Ok? Voy a explicarles un poco de cada una para que tengan claro la visa. Ahora, para los requisitos para la visa de B1A, la categoría es de la visa que ofrece beneficios excepcionales, lo cual permite la autopetición. Usted mismo se mantiene el control y la propiedad exclusiva de su caso, en donde hay que demostrar que tiene un talento de primer nivel, que ofrece procesamiento de primer nivel y, por supuesto, que todo lo que ha realizado en su experiencia profesional es transicionar libremente entre la práctica clínica, la docencia y la consultoría. Debe cumplir, como dice la ley, como mínimo 3 de los 10 requisitos que establecen la ley. Y si usted ha realizado publicaciones, efectivamente ha evaluado el trabajo de otros, tiene un salario alto, y esto lo vamos a ver con el país específico, no se compara con Estados Unidos, le va a permitir ser un candidato para ser elegible para una visa de B1A. ¿Cuál es el plus de estas visas? O una residencia permanente, porque la visa de inmigrante los va a llevar a una residencia permanente. Que si ustedes actualmente se encuentran casados, ¿ok? Legalmente casados, porque en Estados Unidos no acepta uniones maritales de hecho. Si tienen hijos menores de 21 años, sus familiares inmediatos van a obtener una residencia permanente igual que ustedes, lo que les va a permitir trabajar en los Estados Unidos, les va a permitir estudiar si lo desean, les va a permitir viajar sin ningún problema, y ya tienen ese proceso de legalidad que se necesita para poder continuar su carrera. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poco de la visa de B2 de interés nacional. Y lo que hay que demostrar para esta visa es que tienen efectivamente su propuesta científica o médica o clínica debe tener mérito e importancia nacional, como por ejemplo, beneficiando a la salud pública de Estados Unidos. Usted debe demostrar estar bien posicionado para ejecutar ese proyecto gracias a su historial investigativo. El núcleo del caso es probar que los beneficios que usted aporta a los Estados Unidos son tan significativos que justifican eximirlo de la necesidad de que un empleador lo pida. Por eso estas visas son tan peticionadas, porque no requiere que un empleador los pida y les va a ayudar en el proceso de poder obtener en ese lado de investigación de la parte médica, poder llevarlos a ese posicionamiento que quieren en Estados Unidos. Ahora, en esta tabla comparativa van a ver de las 5 visas que acabo de hablar. Entonces, de la visa de la U1A y de la H1B, ya saben que efectivamente necesitan un patrocinador, necesitan una compañía en los Estados Unidos que les pueda pedir. ¿Ok? Por supuesto, cumpliendo con los requisitos legales. La visa de E2, que es esa visa de inversionista, no requiere patrocinio, es ustedes realizando una inversión en los Estados Unidos, una inversión sustancial, no hay un monto específico, pero sí se tiene que demostrar con ese monto específico que lo que va a realizar en Estados Unidos, si es lo suficientemente para contratar a personas y además va a generar impacto económico. Y por el otro lado están esas visas de residencia permanente que los va a llevar a una residencia permanente, como la visa de B1A y la visa de B2 de interés nacional, en donde sí los va a llevar a esa residencia permanente, no requiere patrocinio y realmente lo que se hace es uno evalúa como abogado, uno evalúa completamente el perfil de cada candidato, revisa su historial profesional desde el inicio que empezaron a estudiar medicina, si tienen parte investigativa, si han realizado publicaciones. Todo eso se mira para poder determinar cuál es la mejor visa que se les acomode para poder aplicar y obtener un estatus migratorio en los Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la ruta de transición recomendada que como abogada siempre lo hablo con cada cliente? Y es lograr una transición migratoria y profesional exitosa. Tenemos ciertos pasos. ¿Cuáles son? Realizar un diagnóstico de sus credenciales clínicas e investigativas. Vamos a evaluar su currículum para poder determinar cuál visa mejor se le asemeja. El fortalecimiento de su perfil mediante certificaciones élites. Como por ejemplo, muchas veces de mis clientes cuando me llegan, puede que les haga falta un poquito más o puede que necesiten tener un poco más de preparación y no preparación exhaustiva. Entonces, ¿qué realizamos nosotros? Hacemos un coaching para poder dirigirle al cliente y decirle, ok, podemos mejorar el perfil suyo de esta forma, A, B, C, mientras preparamos todo el caso
va haciendo las mejoras para que podamos tener un resultado satisfactorio. Como tercero, la estructuración de la propuesta científica o empresarial, como por ejemplo para las visas de la EB1A y la EB2 de interés nacional, que nos va a llevar a una residencia permanente. Tenemos que explicarle al gobierno de los Estados Unidos cómo esa propuesta suya de lo que va a realizar dentro de Estados Unidos, para el caso de la visa de interés nacional, va a generar un impacto nacional, o para la visa de talento extraordinario, cómo va a ser, qué va a ser, qué intención tiene usted para poder continuar su proceso de la parte médica en Estados Unidos, y eso les va a ayudar a ustedes a tener ese enfoque en el proceso. La estructuración de la propuesta científica empresarial, como les comenté, y cuarto, la radicación formal de su expediente anti-inmigración con un acompañamiento legal, por supuesto, de inicio a fin. Lo que nosotros realizamos es, una vez tenemos una consulta con el cliente, en estas consultas lo que nosotros hacemos es, previamente solicitamos el currículum de la persona, evaluamos el currículum, agendamos la consulta. En dicha consulta puede que yo tenga dudas del currículum, porque muchas veces, por supuesto, no incluyen todo o algo me quedó en duda. Entonces les hago preguntas para poder determinar cuál es esa mejor estrategia migratoria y cuál visa se le asemeja más para poder aplicar para que exista una ruta de éxito. Pues por supuesto, como abogada no puedo prometer un resultado final, pero lo que hacemos nosotros es darle la estrategia suficiente para que podamos enderezar el proceso y para que efectivamente sea la visa que estén aplicando la mejor para el proceso de obtener esa residencia permanente, o si quieren irse por una visa temporal, para que sea esa visa temporal. Quiero darle la palabra al doctor Jaime Roa, que es uno de nuestros clientes. Como ya saben, él va a explicar un poco de su background profesional, aunque ya Juan Manuel lo explicó, para que les explique cómo fue ese caso de éxito que lo manejamos nosotros y que ya hoy en día tiene su residencia permanente, la de él y la de su familia, como médico en Colombia. Y quiero darle la palabra a él. Hola, muy buenas noches para todos. Y sí, voy rápidamente a contarles cuál fue mi proceso puntualmente de lo que fue precisamente la visa que escogí y digamos todo lo que conllevó pues a un proceso como el que han comentado previamente y la ruta, ¿no? que yo tomé. Entonces, empecemos con mostrarles cuál fue digamos, el camino que yo escogí muy rápidamente. Yo escogí de todas esas posibilidades, esas rutas que Natalie nos acabó de mostrar, yo escogí la de la EB2 por interés nacional, que se llama técnicamente visa de extensión por interés nacional. ¿Por qué? Porque digamos que cuando uno hace una revisión del currículum, uno mira, bueno, lo primero que uno tiene que hacer para este tipo de visa es qué vía puedo tomar. Uno, ¿tengo título avanzado, sí o no? O tengo una habilidad excepcional. Y si tengo las dos, genial. Escogemos el camino que más probabilidades da para poder ser aprobado en esta residencia. Yo escogí el camino más seguro, que fue la del título avanzado, que básicamente requiere tener o una maestría o un doctorado o su equivalente en el extranjero. Para la habilidad excepcional es otra opción. Lo que pasa es que para la habilidad excepcional hay más criterios que hay que cumplir y pueda que uno los cumpla. Pero si uno se va más al camino, digamos, certero, uno dice, si ya tengo el título avanzado, vámonos por ahí, porque eso es, digamos, como lo primero que yo debo demostrar, ¿no? Que soy elegible a esta alternativa que conlleva la residencia. Y usted, precisamente, el título avanzado, porque yo tengo una maestría en educación y una maestría en fisiología del ejercicio. Entonces, es muy sencillo, es básicamente eso. Hay empresas que validan esto para que quede como homologada, entre comillas, con créditos de Estados Unidos. Entonces, no es un proceso realmente muy complejo. Uno manda todas sus notas, su diploma. Estas empresas terciarias, pues, o de terceros la evalúan y ellos emiten su documentación oficial de que efectivamente esta maestría o doctorado en su defecto son compatibles con una maestría o doctorado de Estados Unidos. Digamos que ese fue el primer criterio que tuve que cumplir y por ahí me metí. Una vez hecho este paso,
Segundo criterio es, necesito un proyecto. Se requiere tener un proyecto escrito, es un trabajo que uno hace en un documento de Word o como quieran, lo escriben, que esté muy organizado, y la idea es una propuesta de proyecto que al menos muestre dos cosas: mérito sustancial e importancia nacional. El mérito sustancial es, bueno, lo que usted está haciendo realmente tiene mérito dentro de las áreas de la salud, la ciencia, la educación, la tecnología, no sé, la economía, los negocios, y no es tan difícil en nuestro campo. ¿Por qué? Porque somos médicos. Entonces, en el área de las STEM, ciencias, tecnologías, ingenierías, arte, todas esas áreas, Estados Unidos necesita este tipo de profesionales. Entonces, para un médico en el área de la salud, que obviamente es un campo importante, el mérito sustancial es algo que relativamente es sencillo de demostrar bajo un proyecto. Entonces, ese fue una de las cosas que también tuve en cuenta. Y la importancia nacional, que es más complejo, es demostrar, listo, su proyecto tiene importancia o impacto nacional para los Estados Unidos. De alguna manera, para los Estados Unidos, usted está mejorando, no sé, la economía, la salud, la tecnología, estas mismas áreas que hemos hablado, la ingeniería, todas esas de STEM. Si uno lo demuestra con ese escrito de esa idea de proyecto, esa propuesta o plan de proyecto, es factible que a uno también le acepten este criterio de importancia nacional. Entonces es muy importante tener un proyecto para este tipo de visa, la B2 por interés nacional, que muestre estos dos criterios: mérito sustancial e importancia nacional. En el caso mío, yo propuse que iba a crear una organización que impactara sobre todo la salud y el rendimiento deportivo en Estados Unidos, que ahorita les explicaré en más detalle en qué se transformó este proyecto, ¿sí? Entonces, eso es uno de los criterios que se debe seguir. El otro criterio, número 2, una vez hecho el primero, que es el plan de lo que uno viene a hacer, demuestre que ustedes están bien posicionados para avanzar en ese proyecto. De modo que uno tiene que tener toda la evidencia de la trayectoria profesional, diplomas, certificaciones, estudios, todo eso. Muestre que haya tenido éxitos. Entonces, si usted tiene un historial de logros, ya sea en investigación, artículos de investigación o otros proyectos que ejecutaron con éxito, ese tipo de cosas ayudan su caso. Entonces, eso es una de las cosas que también hay que demostrar, eso sí, con evidencia sustancial, que el oficial de migración, cuando lo vaya a ver, diga, uy, esto sí es evidencia clara de que él ha sido exitoso en su área, porque es importante que sí esté siempre vinculado al proyecto que uno ha propuesto. Y el tercero, básicamente, es: a veces se requiere un plan de negocios, es decir, aparte del proyecto que uno propone, es, ok, deme un plan de negocios con todo el estudio financiero de cuando usted venga a Estados Unidos lo puede desarrollar y que sea realista. A veces lo piden, a veces no. En mi caso puntual, no necesito un plan de negocios, solamente el proyecto o la idea del proyecto, y con eso fue suficiente. Pero a veces sí piden evidencia adicional, en donde piden, bueno, muéstrame un plan financiero de su proyecto, cómo lo va a establecer en Estados Unidos. En el caso mío, para el posicionamiento, tuve que hablar con muchas personas, supervisores con los que yo he trabajado, empleadores, entonces cartas de soporte, artículos que uno de pronto haya escrito, o sea, han escrito capítulos de libros, cosas así, publicaciones en revistas preferiblemente indexadas. En nuestro medio de medicina del deporte, sobre todo los que trabajamos en el alto rendimiento, muchas veces nos entrevistan y salen de pronto alguna entrevista, que qué pasó con un jugador, que con la lesión, que cuánto tiempo. Pues hombre, todo eso que ustedes hagan de entrevistas, de alguna manera, tiene que guardar esa publicación, si fue escrita o si es una entrevista por radio, graben el audio, porque todo eso es evidencia que se transcribe y se puede también enviar como parte de demostrar que uno esté bien posicionado en el medio. Entonces yo usé entrevistas que yo tuve la fortuna de ser entrevistado inclusive por una revista francesa sobre un caso cuando lo del accidente de Egan Bernal, y eso también ayuda muchísimo. Entonces, todas esas entrevistas nacionales, internacionales, que lo entrevistaron en El Tiempo, en Caracol, cualquiera de estos medios que sean reconocidos, pueden ayudarlos para poder demostrar que ustedes están bien posicionados para poder llevar a cabo su proyecto en los Estados Unidos. Entran las certificaciones, entonces ahí entran, por ejemplo, las certificaciones del ACSM y otras instituciones avaladas en Estados Unidos que también pueden apoyar este posicionamiento de uno.
y otros estudios y lo que han hecho de trabajo en Colombia. Entonces, si han sido médicos del deporte en algún equipo importante del fútbol colombiano, ustedes hicieron parte del ciclo olímpico, todo ese tipo de cosas ayudan muchísimo para demostrar, vea, yo estoy bien posicionado, mira acá, aquí está una carta que soporta que yo fui empleado de la América de Cali durante esta época y fui el médico del equipo. Bueno, todo eso apoya a ese criterio adicional que es el de demostrar que ustedes están bien posicionados para eventualmente llegar a los Estados Unidos y cumplir con esa idea de proyecto que tienen. Y el tercero es, listo, al final se hace un balance. Con base a todo lo que ya mencioné, hagan un balance, o en este caso el oficial de migración va a hacer un balance. Bueno, efectivamente, él ha demostrado que puede ser conveniente para los Estados Unidos que este doctor venga acá. ¿Es viable o no que él venga? Él tiene todo el posicionamiento, él tiene una idea muy clara de desarrollar en los Estados Unidos. Entonces, todo ese tipo de situaciones van sumando y hacen parte, digamos, de todo ese caso que uno envía finalmente a la parte de los oficiales de migración. En el caso mío, pues yo hice un balance con que, vea, mi proyecto es de emprendimiento, o sea que no le voy a quitar el empleo a nadie, no es que yo estoy pidiendo trabajo en los Estados Unidos porque eso no gusta, es mejor tener un proyecto preferiblemente que vaya más orientado al emprendimiento, al menos en este tipo de visados. Miren que yo puedo tener impacto nacional, mejorando el rendimiento de atletas en los Estados Unidos y mejorando la salud de las personas a través de la actividad física y el deporte. Esto es de mérito sustancial y estoy bien posicionado porque mire todo lo que les estoy mandando de evidencia, mostrando mi buen posicionamiento. Conclusión, sometí el caso con toda la evidencia el 24 de octubre del 22. 6 meses después, comenzando mayo del 2023, me llegó la aprobación y a los 2 meses, 12 de julio de ese año, ya estaba en los Estados Unidos. Ya llevo 3 años aquí en este país. Estoy actualmente residiendo en la ciudad de Orlando. Y mi proceso fue bastante rápido. Yo me considero que tuve bastante suerte con la rapidez con que se produjo digamos, esta revisión de mi caso. ¿Y en qué fue, digamos, el resultado final? Vine acá a los Estados Unidos y actualmente pues emprendí. Esa organización, ese plan que yo tenía en su momento se convirtió en lo que hoy es SportsMed Training, una LLC, una empresa debidamente registrada en el estado de la Florida, que básicamente es de analizar todas las métricas avanzadas a nivel del rendimiento deportivo y también hacer educación, cursos virtuales de fisiología del ejercicio, entre muchas cosas, como aprender a interpretar los GPS en el fútbol y en muchos deportes. Entonces, las métricas de un Garmin en el ciclismo. En eso se convirtió SportsMed Training y también, obviamente, la parte de asesoría, ¿no? Yo asesoro a varios deportistas, no solo a nivel de Estados Unidos, sino en Bolivia, en España, sobre todo ciclistas y futbolistas que de pronto requieren un apoyo en ese componente, digamos, científico. Y dentro de las certificaciones que finalmente tuve, fue la del ACSM como fisiólogo clínico del ejercicio, pero como a mí me mataba eso del alto rendimiento, me oriento mucho del alto rendimiento porque es algo que me apasiona. Luego decidí también incursionar en otra certificación que es de otra institución que es también muy reconocida, la NSCA, y esta tiene una certificación de científico del rendimiento y del deporte, que es lo que a mí me encanta. Y eso es una certificación que igual requiere un examen y una vez aprobado tienes una certificación avalada a nivel de no solo Estados Unidos, sino a nivel mundial como un científico del deporte, que son los que hacen este análisis de todas estas métricas y demás. Entonces, ese es como en resumidas cuentas mi historia para dar tiempo a las preguntas que de pronto puedan haber por allí. Y nada, muchísimas gracias por esta invitación. Doctor Roa, muchas gracias por hacer partícipe de su historia y de su forma como ha llegado y felicitarlo nuevamente por esa iniciativa y pues bueno, todo ese desarrollo que ha hecho hoy por hoy a través de SportsMed Training ahí, y todo lo que nos está explicando y que seguramente más adelante lo tendremos nuevamente ya desde el entorno científico académico aquí en uno de nuestros espacios muy seguramente. Damos paso entonces a las preguntas. Tenemos aquí preguntas del doctor Parra. Vamos a iniciar con esas. Todo este tema, y pues es una de las dudas que muchas personas tienen hoy por hoy,
Doctora Ibarra, si quieren podemos ir escribiendo las preguntas y vamos ahí, vamos leyéndolas. Es relacionado con el quehacer de la doctora Natalie Roa y nos pregunta sobre el costo de la asesoría como la que usted tiene, qué tiempo ni mínimo y máximo se gasta usualmente para este proceso de asesoría, o sea, cómo es ese proceso y seguramente acá más de uno va a quedar con pues, la inquietud de poderla consultar y vamos a estar compartiendo pues, los datos para que de todas maneras las personas puedan pues, orientarse de alguna manera. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, el proceso en el que lo pida a uno un familiar, ¿cuánto se demora? Eh, si entendí bien o mal, dice la doctora Beatriz, se demoró 14 años. Entonces, creo que la segunda pregunta va a ser para la doctora Beatriz. Obviamente, pues con la doctora Natalie seguramente tiene conocimiento. Vamos con esas preguntas y vamos ahí escribiendo las demás preguntas, las personas que estén interesadas. Bueno, el primer paso es agendar la consulta. ¿Okay? Previamente a la consulta, lo que nosotros sí le solicitamos es que nos envíen el currículum lo más detallado posible, toda la parte experiencia profesional, educativa, logros, publicaciones que tengan. Y ya una vez recibamos ese currículum, agendamos la consulta. El costo de la consulta conmigo, que es una hora completa, en donde voy a tener, como les dije, probablemente dudas, se les va a resolver, vamos a ver la estrategia migratoria, cuál es esa mejor visa que se les pueda asemejar, y para que ustedes también puedan tener esa sesión de preguntas y pues yo poder brindarles esa respuesta respecto del proceso migratorio en Estados Unidos. Un tiempo de 1 hora en donde les dedico este tiempo tiene un costo de $250, ¿ok? La sesión de la consulta. Sin embargo, para los que están presentes el día de hoy por las siguientes 2 semanas, si nos contactan, estoy ofreciendo $100 de descuento, ¿ok? Por dicha consulta para que queden $150. Entonces, en pantalla, de hecho, en la presentación, igual ahorita lo comparto, nuestro correo electrónico para que nos puedan contactar y nos puedan comunicarse con nosotros por ese medio y podamos obtener una comunicación directa. ¿Cuánto tiempo demora? Ok, hay 2 procesos que pueden tomar y es por un proceso de un procesamiento rápido, lo que se llama un premium processing, para la visa específicamente de la EB1A, ok, que inmigración toma 15 días hábiles en primera fase. Quiero explicarles un poquito para que me entiendan un poco qué es la primera fase y la segunda fase. Ustedes pueden realizar estos procesos estando en su país de origen, es decir, estando en Colombia o en el país en el que actualmente se encuentran. ¿Cuál es esa primera fase? Es adjuntando toda la documentación soporte que explicó el doctor Jaime respecto a toda esa parte médica, ¿ok? Nos encargamos nosotros de darles un listado de documentos, darles la guía, darles la pauta de qué es esa documentación que necesitamos. Es súper importante que tengamos ese 1 a 1 porque yo tengo el conocimiento y la experticia en inmigración. Ustedes tienen la experticia en medicina y en todo su proceso. Entonces, cuando unimos esos conocimientos, yo les voy a poder darles esa retroalimentación, ese feedback para ver qué documentación exactamente necesitamos nosotros para crear ese gran expediente y presentarlo al oficial. Esa primer gran fase es donde el oficial de inmigración evalúa la elegibilidad de la persona, de ese candidato, si efectivamente usted cumple o no cumple. Una vez ya inmigración le da la aprobación de esa primera fase, pasa a la segunda fase, que es reunir y recaudar toda la documentación suya, como la de sus familiares inmediatos, como lo comenté hace unos instantes, de su cónyuge y esposa, esposo, y hijos menores de 21 años, ¿ok? Una vez se recauden toda esta documentación, certificados de nacimiento, de matrimonio, certificados de antecedentes policiales de Colombia, en fin, el resultado final de esta segunda fase va a ser una entrevista en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá directamente, en donde van a revisar que ustedes no tengan antecedentes penales, que todo esté de acuerdo a la ley, y ahí les van a emitir una visa para poder inmigrar a los Estados Unidos. Con esa visa para poder inmigrar a los Estados Unidos tendrán hasta 6 meses para poder viajar a Estados Unidos, y una vez entren por aeropuerto y el oficial de inmigración les selle esa visa para poder emigrar, son considerados formalmente residentes permanentes de los Estados Unidos. Aproximadamente a los 2 o 3 meses de haber pasado esta parte que les acabo de explicar, van a recibir lo que se llama la Green Card, que llega por 10 años, ¿ok? Y como les comenté también hace unos instantes, van a poder trabajar, estudiar, viajar libremente, ¿ok? Y una vez
cumplan con el tiempo de los 5 años de ser residente permanente, por supuesto, haber declarado impuestos en los Estados Unidos, cumplir con el tiempo de permanencia dentro de Estados Unidos, van a poder a los 5 años aplicar la ciudadanía americana. Esto es un proceso aparte, pero quiero darles como ese punto que, pues, que nos pueden llevar a una, para los que sí son nacionales más de Colombia, pueden obtener la nacionalidad estadounidense sin ningún problema también. Y entonces, si aplican para una visa de talento extraordinario y pagan un adicional, inmigración va a evaluar en primera fase el proceso en 15 días hábiles. Si deciden optar para la visa de EB2 de interés nacional, inmigración va a evaluar el caso en 45 días hábiles. Eso es en la primera fase. Y en segunda fase, puede haber un tiempo de espera de aproximadamente de 6 a 12 meses. Eso sí, siempre y cuando la visa esté disponible. Cuando digo siempre y cuando la visa esté disponible, es que el Departamento de Estado de los Estados Unidos mes a mes emite un boletín de visas en donde hay que estar revisándolo por cada categoría de visas si la visa está disponible. Actualmente, ambas categorías de visas que acabo de mencionar se encuentran disponibles, lo que probablemente implica que aproximadamente se demore de 6 a 12 meses el proceso de la visa para poder emigrar. Muchas gracias. La segunda pregunta, doctora Beatriz, ¿alguna Bueno, comentario? para la segunda pregunta, en mi caso en particular, sí, fueron aproximadamente 13 años que mi hermana me pidió. Pero digamos que es diferente dependiendo de la familiaridad, porque si se pide a el papá o la mamá, es muy rápido este proceso, pero para un hermano, pues toma más tiempo. Y específicamente para otro de mis hermanos que tenía una hija que iba a cumplir 21 años, el proceso se le demoró 7 años, porque ya iba a cumplir 21 años su hija, entonces ya se perdía como este tiempo de espera, entonces fue menos. Entonces, eso indica que pues puede ser diferente. Yo creo que la doctora Natalie nos puede aclarar un poquito más si ella sabe de esto, porque creo que ya ha cambiado un poquito y no sé si todavía se puede solicitar entre hermanos o solamente quedó para padres. Gracias, Beatriz. Entonces, ¿qué ocurre? Para los procesos de familia, si uno es ciudadano americano, uno puede pedir a sus hijos menores de 21 años, ¿ok? A su cónyuge y a sus padres, lo cual este proceso es súper rápido, la verdad, para obtener la residencia permanente bajo estas específicas personas familiares puede demorar aproximadamente un año. Sin embargo, si un ciudadano americano quiero pedir a mi hijo mayor de 21 años que esté no casado o sí casado, empieza a lo que les expliqué hace unos instantes, ustedes tienen que revisar el boletín de visas, que significa que uno tiene que ver mes a mes cómo el Departamento de Estado emite y otorga estas visas, lo cual hay tiempos de espera. Pueden ser entre 5 a 7 años, dependiendo de la clasificación y la categoría de visa. Para el caso de Beatriz específicamente, sí, ciudadanos americanos pueden pedir a sus hermanos, pero desafortunadamente actualmente el tiempo de espera puede oscilar entre 15 a 20 años. Entonces, estos tiempos de espera no los podemos saltar. Así exista un hijo que esté a punto de cumplir la mayoría de edad, que para efectos de inmigración son 21 años, y esté a prontas de quedar por fuera, no hay nada que hacer. O sea, tenemos que esperar ese boletín de visas mes a mes. Si, por ejemplo, su hermano le sometió el caso y lo sometió a enero, 1 de enero del 2015, actualmente Inmigración o el Departamento de Estado está procesando estos casos a corte de 1 de enero del 2009. Es decir, que todavía, para el caso que les estoy poniendo el ejemplo, existe un tiempo de espera de casi 6 años. Y normalmente el deber ser es que en la medida que el mes normal nuestro avance, pues el boletín de visas debería avanzar mes a mes. A veces no pasa, a veces puede pasar que se puede congelar las visas y cuando me refiero que cuando es de hermano a hermano, el tiempo puede ser, por eso es tan largo, 15, 20 años aproximadamente. Por eso, y les comencé al principio del webinar, muchas personas no tienen familiares americanos o residentes permanentes, que también los residentes permanentes tienen opciones de pedir a sus hijos menores de 21 años, a sus cónyuges, no pueden pedir a padres, pueden pedir hijos mayores de 21 años que no estén casados, pero para los que no tienen familiares de residencia, por eso quería explicarles esa ruta de la parte clínica o de la parte de los steps que pueden
también aplicar una residencia permanente por una parte profesional, que se les abre esas puertas para poder obtener una residencia permanente. Perfecto, muchas gracias. La doctora Ibarra pregunta lo siguiente. Buenas noches, agradezco por la charla. La pregunta respecto a que siempre informan las dos vías para la validación, es decir, la clínica con los steps del USMLE y la vía científica sin atención de pacientes. Sin embargo, en algún momento me informaron que en el caso nuestro, como médicos del deporte, un equipo podía hacer la solicitud y de esta forma teníamos permiso de trabajo como médicos del deporte, pero exclusivo para el equipo. Si no hacíamos pues, el trámite de los steps con el USMLE, ¿es cierto esto? Bueno, realmente para la parte migratoria va a depender específicamente, y ahí voy a pedirle un poco de asistencia al doctor Roa para que me ayude por la parte de medicina. Por la parte migratoria va a depender específicamente del patrocinio que va a generar esa empresa. Y por supuesto, es algo que no pueden generar una parte clínica de diagnóstico, de generar del 1 a 1 con un paciente, pues porque por supuesto va a rayar con el proceso de, bueno, usted no tiene una licencia de medicina y no, pues no pueden estar viendo pacientes. Pero va a depender específicamente si hay un patrocinador, pueden optar por la visa de talento, por ejemplo, la que expliqué que es la O1A, si cumple con los requisitos para poder tener ese patrocinio y poder obtener esa visa que les va a poder permitir trabajar. ¿Ok? Con respecto a esa parte de la parte médico del deporte específicamente, lastimosamente, o sea, un equipo lo puede pedir, o sea, un equipo les puede pagar para hacer el proceso con la O1, una visa no inmigrante, o las que son las que llevan a la residencia como una EB2. Sí, el equipo la puede pedir, pero una vez digamos que quede aprobado, suponiendo que fuera aprobada, no se puede hacer ningún tipo de diagnóstico ni tratamiento una vez en Estados Unidos porque no se tiene licencia y cada estado tiene una respectiva licencia médica. ¿Qué es lo que la mayoría hacen? A pesar de que llegue a Estados Unidos, lo que hacen muchos médicos que conozco es que siempre hay un head physician, es decir, un médico a cargo que sí tiene licencia y todo lo que uno le formule y eso lo firma finalmente, es el médico tratante como tal. Eso lo hacen muchos, digamos que es como una manera de esquivar esa obligatoriedad de la licencia médica, pero si uno ya de manera autónoma, individual, quiere tratar diagnóstico, tratar pacientes, sí se requiere la licencia por cada estado, o sea que requiere todo el USMLE y todos los steps y demás, más la residencia, ¿no? Yo puedo aportar también un poco, digamos, en esa pregunta, y es que básicamente aquí existe la figura del athletic training, que el doctor Jaime me informa que trabaja con muchas personas que tienen esta certificación. Ese athletic training básicamente lo que hace es diagnosticar, tratar y empezar la rehabilitación de los deportistas que pertenecen a los equipos. Para obtener esa certificación, pues no hay que ser médico, pero sí toca obtener la licencia. Es posible que nos sirvan muchos de los créditos que tenemos como médicos en Colombia, pero es posible que tengamos que estudiar un poco más, aproximadamente, digamos que 1 o 2 años es lo que he analizado que se tendría que hacer para obtener esta licencia. Y existe la otra figura, que es el Physician Assistant, en que también es un estudio de aproximadamente unos 2 años para complementar los créditos que tenemos, que básicamente lo que hace es lo que dice el doctor Jaime, es legalmente poder atender pacientes bajo, sin embargo, el Physician Assistant no lo puede hacer solo, sino que debe haber algún médico que firme lo que uno está haciendo, pero que económicamente ya implica ser pagado pues más próximo a lo que ganaría un médico. Eh, y bajo esa misma modalidad existe NP, la Nurse Practitioner, que ella sí pues puede diagnosticar y tratar sin tener la firma de un médico. Entonces, básicamente, si uno quisiera tomar ese camino de poder diagnosticar y tratar,
pues lo que a mí me han recomendado es mejor ser una nurse practitioner que estudia unos 1 o 2 años más de lo que ya tenemos y que toma el examen de la licencia porque puede actuar independientemente mejor que un physician assistant. Muchas gracias. Vamos entonces a cerrar con un par de preguntas más, agradeciendo pues nuevamente a la gente por la participación. Nuevamente el doctor Parra pregunta si existe alguna edad como límite para hacer estos trámites migratorios. En lo absoluto no. O sea, he tenido clientes de todo el rango de edades y afortunadamente en Estados Unidos vemos como la edad no es una limitante y eso es lo que me encanta de este país. Abogados, médicos, ingenieros, de la profesión que ustedes digan, hemos manejado todo tipo de edades, de todo rango de edades y eso es lo que me fascina de este país porque nos abre la puerta a todos, a profesionales, artistas, y mientras lo hagan por la parte legal y hagan los pasos que deben realizar, este país da la bienvenida a muchas profesiones y por eso adoro tanto este país, porque le hemos traído a tantos clientes del extranjero, de diferentes países, de diferentes nacionalidades, con diferentes profesiones, que eso es lo que a mí me llena en mi profesión, la verdad. Bueno, muy interesante esa respuesta que nos anima a todos. Va a seguir con la pregunta del doctor García y por último con la pregunta del doctor Daniel Aparicio. ¿Qué opciones existen para certificarse como fisiólogo del ejercicio o fisiólogo del ejercicio clínico? ¿Cuáles son las opciones? De pronto ahí Jaime y Beatriz tienen alguna la respuesta a esto. Muy sencillo, escoger la organización que de esta certificación, la más reconocida al menos por nosotros es el ACSM, meterse en la página web. Ellos tienen dos, una es de fisiólogo del ejercicio solamente y la otra es de fisiólogo clínico del ejercicio, que es un nivel superior, que fue la que yo obtuve. Entonces, básicamente es mandar papeles, te piden certificaciones de diplomas, demostrar que uno ya tiene estudios relacionados con el área, cosa que para nosotros no hay ningún inconveniente. Pasa a un comité, el comité estudia y lo aprueba y aprueba que uno realice el examen y luego uno programa el examen. Toma, dependiendo de qué tan juicioso sea uno, de pronto de un par de meses para estudiar. Se basan en el libro de prescripción del ejercicio de la ACSM, el 99% de las preguntas salen de ahí, ya que solo hay que leerse un texto, y se hace el examen, se puede hacer online, al menos ese fue mi caso mío, yo lo hice online desde Colombia, y ya una vez aprueba uno el examen, llega el certificado digital. Perfecto, muchas gracias. Y por último, entonces, por la pregunta del doctor Aparicio, ¿qué costo tiene la presentación a la primera fase una vez se cumpla la primera cita con ustedes y se determine que uno sí es elegible en el caso de una visa EB2? Entonces, los costos se van a dividir en dos partes, ¿ok? La primera parte son esos costos que son pagados directamente en inmigración. Si se toma, como lo dice la pregunta, una EB2 por procesamiento regular, tiene un costo en primera fase de $1,015, ¿ok? Si se decide tomar un procesamiento rápido, lo que se llama un premium processing, va a ser los $1,015 más $2,805, esto en primera fase. Y en segunda fase, un aproximado de $345 más, porque Estados Unidos lo exige, exámenes médicos que serán tomados en su momento cuando se realice la entrevista por un médico especializado que determina directamente incluso la embajada. Esto es costos de procesamiento administrativo. Ahora, diferente son costos legales, que es lo que nuestra firma da estos costos a cada aplicante. No puedo determinarles cuánto es el costo porque nosotros tenemos que hacer una evaluación del perfil que es necesario porque determina desde cada perfil. Lo que nosotros lo hacemos es en esa consulta inicial que ya les hablé anteriormente, hacemos la evaluación de todo el perfil, damos nuestros costos y por supuesto también te ofrecemos flexibilidad de pagos también para que le ayude a la persona que mientras nosotros realizamos
la estructura de todo el caso migratorio, la persona puede ir pagando mes a mes y pues sea más flexible en temas económicos. Bueno, muchas gracias. Entonces, agradeciendo nuevamente a la doctora Natalie como tal, a la doctora Beatriz, al doctor Jaime por estar aquí con nosotros atendiendo este interesante conversatorio, este webinar como tal de un tema que para muchos viene siendo algo que genera muchas dudas y creo que aquí se manifiestan con algunas, seguramente muchas más. Como mencionamos, este conversatorio va a estar en nuestros canales de la asociación para aquellas personas que quieran de pronto. Me han comentado por interno, algunas personas que no pudieron conectarse, pero están interesados. Entonces vamos a dejar también como tal los datos de la doctora Natalie para aquellas personas que de pronto quieren contactarse con ella para que podamos hacerlo y con el beneficio económico que ella plantea, que le agradecemos enormemente ese beneficio. Y con esto pues damos finalizado nuestro conversatorio, nuevamente esperando pues que haya sido de su completa satisfacción las personas que han asistido y de gran interés. Y vuelvo y repito, a la doctora Natalie, muchas gracias por este espacio. Se siente y se ve que le gusta lo que hace y eso creo que habla muy bien del trabajo. Al doctor Jaime Roa, felicitarlo por ese esfuerzo, ese emprendimiento y ese proyecto que está sacando adelante. Vuelvo y repito, ojalá tengamos en algún espacio académico para poder aprovechar mucho más su conocimiento. A la doctora Beatriz igualmente por ese esfuerzo, como dice ella, deja unos mensajes de nunca es tarde para tomar un paso y romper esos miedos, esos temores y ver cómo sigue adelante en este proceso y que seguramente hoy como alguno de nuestros colegas la saluda y le da pues le da mucha alegría verla, volverla a ver, entonces pues para nosotros también. Entonces agradeciéndole a ustedes tres y a todas las personas que han participado acá, me despido y esperando, repito, que sea de su completa satisfacción lo que hemos abordado el día de hoy. Muchas gracias y feliz noche para todos. Feliz noche.